Pues bienvenidas, bienvenidos a una sesión más, eh, analizando la historia del derecho en el contexto de nuestro territorio, lo que otrora fue Mesoamérica y luego Nueva España y finalmente México. Pues bueno, contaremos un poco sobre sus estructuras de justicia, ya cuando los conquistadores, pues, hicieron eh, hicieron presencia en las costas del territorio que actualmente pues ya llamamos Estados Unidos mexicanos. En este capítulo, en este episodio, me interesa hablar mucho de el mito de que Hernán Cortés finalmente es o no el primer europeo en pisar las tierras mexicanas. Bueno, ni siquiera mexicanas, porque en ese instante podemos calificar como Mesoamérica eh, todas pues toda la orografía, todo el contexto geográfico que se halló entre el Océano Atlántico y Océano Pacífico, justo en estos meridianos y paralelos que hoy constituyen la gran y noble nación mexicana. Hernán Cortés no fue el primer europeo en pisar estas costas bonitas que hoy llamamos México, fueron otros europeos, otros visitantes también de la madre patria, pero estos encuentros van a tener su propio sazón, van a tener su propio condimento. Y quisiera que juntos recorriéramos algunos de estos pasajes para luego quizá compartir material audiovisual que seguro podrían consultar, ya sea en la caja de comentarios o en la plataforma en la que podamos interactuar. Pues hablemos de el primer o los primeros europeos en tocar las actuales tierras mexicanas. Es propio hablar de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, de quienes se han hecho pasajes de videodocumentales, seguramente por ahí alguna serie, incluso se habrá tocado su vida en alguna película, pero Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero son algunos de estos náufragos que van a quedar marcados en la historia de Latinoamérica. Y es que sea Gonzalo Guerrero, Jerónimo de Aguilar o en el propio contexto histórico de nuestro país, eh, Cabeza de Vaca, de quien incluso hay una película magnífica, este navegante y capitán que desembarcó pues de forma un tanto ignominiosa en las costas de la Florida y cuya tripulación fue atacada por las tribus del norte, las tribus de las tribus chichimecas o bien las tribus de Aridoamérica. Bueno, vamos a contar también una historia de él después, pero ahora hablemos de estos dos personajes. Ellos dos salen en expedición en 1510 y tienen para bien, días más tarde, fundar la ciudad de la Antigua. En el año de 1511, la tripulación en la que ellos compartían, la tripulación de la que ellos también formaban parte, naufragó cerca de las costas de Jamaica. De este naufragio, si ustedes estiman dónde se encuentra Jamaica, verán que está muy cerca de Cuba y no muy lejos de la península de Yucatán. Bueno, de este naufragio, muchos de estos marineros son arrastrados hasta las costas de Yucatán, 8 sobrevivientes para ser precisos, de los cuales solo sobreviven dos, Jerónimo de Aguilar y el propio Gonzalo Guerrero. La historia nos habla que esos dos ilustres marineros tuvieron reacciones muy diferentes con eh, los jefes, los capitanes, los comandantes indígenas de la zona. Y es que mientras que Gonzalo Guerrero empatizó con los caciques, se involucró con la sociedad mesoamericana, esta sociedad cuyos ascendientes, cuyos ancestros eran mayas, bueno, Jerónimo de Aguilar no le sucede lo mismo y al contrario, se vuelve sumamente hostil, lo apresan, vive una experiencia complicada, pero no muere.
va a quedar ahí reservado y va a ser encontrado días más tarde por el propio Hernán Cortés. Eh, Habrá que decir, más allá del propio Jerónimo de Aguilar, de quien contaremos historia aparte, hay que hablar mucho de Gonzalo Guerrero, quien es considerado el primer europeo dispuesto a mezclarse con la sociedad mesoamericana y ser así el padre de una familia mestiza. Gonzalo Guerrero enfrentó a las tropas de Hernán Cortés y fue muerto en un enfrentamiento directamente contra Pedro de Alvarado, quien, por cierto, me refiero a Pedro de Alvarado como este capitán rojo, este capitán pelirrojo, sumamente sanguinario, calificado como hostil por todos los pueblos a los que pisó, va a ser asesinado años más tarde en la guerra del Mixtón. Eh, por cierto, hablando justamente de las expediciones de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, habría que hablar de que la expedición de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, más todos los tripulantes de esta embarcación que naufragó cerca de las costas de Jamaica, había partido del tapón del Darién el 15 de agosto de 1511. Como ustedes saben, el tapón del Darién es esta zona que se encuentra justo en Panamá y que va a tocar Colombia. Es un tapón selvático que une Centroamérica con Sudamérica y es una zona sumamente fértil, pero con una concentración de flora y fauna impresionante. Bueno, las embarcaciones o la embarcación de Gonzalo Guerrero, Jerónimo de Aguilar y los demás tripulantes partió de esa zona. Sin embargo, al tercer día de navegar, pues hubo una tormenta muy complicada que pues les hizo perder el control de la embarcación. Hay quien dice, se rumora, que peces voladores saltaron a la cubierta de la nave, lo que fue considerado justo en esas fechas como un presagio de una gran hecatombe, de una gran crisis a la embarcación, cosa que fue confirmada días más tarde. Vientos huracanados terminaron dañando la embarcación y olas gigantescas de esta zona que realmente sufrió una serie de tormentas torrenciales, bueno, enfrentaron un clima sumamente hostil, pues terminaron por barrer la cubierta de madera del navío. Eh, Cuando finalmente encallaron eh, en los bajos de las víboras o de los alacranes, en zonas llamadas eh, mucho después como Yucatán por los propios europeos. Bartolomé de las Casas advierte sobre este naufragio en el descubrimiento del mar Pacífico. Es un escrito que él realiza de acuerdo a la voz de Jackson, un historiador de Indias, de la siguiente forma. Y atajó Dios los pasos a Valdivia y a los demás dio a entender las obras que hacía de ser dignas de todo fuego eterno, porque embarcando se hundió con su oro y con sus nuevas en unos bajos que se llaman las víboras. En fin, sea como sea, esta embarcación naufragó, Jerónimo de Aguilar eh, fue apresado, Gonzalo Guerrero se terminó mezclando con la gente, y así desde 1511 hasta el año de 1519 vamos a tener a los dos aventureros marineros sumamente suertudos, porque imagínense que fueron los únicos sobrevivientes, los vamos a tener ahí en Yucatán. Uno más feliz que otro, pero al final de cuentas los dos vivos. Años más tarde, digo porque finalmente ya se conocía que existía una gran bahía que después nosotros íbamos a conocer como Gran Golfo de México, esta gran bahía. Bueno, ese territorio, esas costas, pues fueron exploradas en primera instancia ya de forma oficial por Diego de Velázquez, perdón, por Francisco Hernández de Córdoba. Recordemos que el gobernador de Cuba, en ese momento la máxima autoridad de las islas y de las expediciones de las islas, Diego de Velázquez ordenó a uno de sus capitanes, Francisco Hernández de Córdoba,
hacer una expedición, levantar cartografía respecto a esas costas no muy lejos de Cuba, tratar de desembarcar y quizá fundar un emplazamiento, una pequeña aldea o quizá hasta un ayuntamiento. eh, y bueno, tratar de verificar si el territorio era hostil. Eh, Quisiera compartirles que desde Cozumel o bien desde Isla Mujeres, no está muy retirada la costa más próxima de Cuba. Digo, es cierto, desde La Habana hasta los Cayos de Florida son aproximadamente 150 kilómetros, 130 kilómetros, pero desde Yucatán hasta Cuba también es muy simbólica, la distancia es mínima. En fin, con 3 barcos, terminó zarpando del puerto de Ajaruco, en Cuba, el 8 de febrero de 1517, es decir, 6 años después de que encallaron los tripulantes de esta embarcación que partió del Darién y que dieron como resultado que Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar terminaran en Yucatán. Pues 6 años después, hasta el año de 1517, Francisco Hernández de Córdoba salió, pues no a buscarlos, los dieron por muertos, más bien salió a cumplir los propósitos del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. En ese momento se hizo acompañar por Antón de Alaminos, registran ese nombre, pero principalmente un nombre que vamos a ver repetido en prácticamente todos los momentos más sobresalientes de la conquista y posteriores años luego de la caída de la Gran Tenochtitlán, y me refiero a Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo fue uno de estos marineros que estuvo en todas las expediciones. Era como una especie de ahorita que viene el Mundial, como una especie de tarjeta repetida en todos y cada uno de los álbumes, ¿no? Es el sujeto pues más famoso, me parece, hay que nombrarlo, por eso se animó yo creo que a escribir un libro que después se convirtió en un bestseller, ¿no? Para la cultura histórica de Latinoamérica. Además se hizo acompañar de 110 pues marinos, no tenemos registro de mujeres. Lo curioso es que sale a hacer esta expedición, pero insisto, imaginen, no es mucha la distancia entre Cuba y Yucatán, y la embarcación, no sé qué ruta habrá tomado, pero se perdió 19 días en el mar. Es decir, eh, pues prácticamente nos va a recordar los, creo que 20 o poco más de 20 años que se perdió Moisés en el desierto, mientras que la ruta para llegar hasta Cisjordania y el actual territorio de Israel, caminando desde Egipto, es mucho, mucho, mucho menor. Creo que son 20 días o 15 días, no lo sé bien. Pero pues como si recordáramos ese episodio, pues bueno, literalmente se perdieron las embarcaciones o la embarcación. Finalmente Hernández de Córdoba, después de estar dando vueltas, llegó a Isla Mujeres. Más tarde, a la costa de Yucatán, a lo que conocemos como Cabo Catoche, que es justo la frontera entre Quintana Roo y Yucatán, del lado del Caribe. Hicieron una serie de recorridos, navegaron por Campeche, por la zona de Champotón, donde fueron asesinados 50 soldados de la embarcación, y terminaron abriéndose de la zona playera por miedo a más ataques, terminaron en Florida. Recordemos cuántos hombres lo acompañaron: 3 barcos, aproximadamente 110 marineros, solo regresó con 53 hombres. Así que fue una expedición fallida. Sí hay algunos mapas, pero no fueron mapas muy claros. No se fundó ninguna ciudad, regresó con muchas bajas y además se perdió por mucho tiempo. Vale la pena decir que este tipo de conductas no iban a ser toleradas por Diego de Velázquez, quien no solo para el interés de la corona, sino para su propio bolsillo, pues estaba buscando establecer pues un gran negocio con esta expedición, cosa que no sucedió. Recordemos que gracias a las capitulaciones de 1499, pues todas estas campañas cuentan con el permiso de la corona, de acuerdo a una serie de reglas que ya también seguro tendrán claras. eh, van a, van a autorizar los reyes que marineros, empresarios se hagan a la mar, busquen los nuevos territorios de las Indias Occidentales, busquen perlas, busquen oro, busquen especias,
y del motín, por no llamarlo de otra forma, que logren obtener, pues se iban a mochar con una parte sustancial con la corona, y la corona, por su parte, pues les iba a reconocer entre títulos nobiliarios, cargos, territorios, etcétera, ¿no? Es un acuerdo, una especie de comodita simple, nos recuerda al Foenus Nauticum romano, ¿no? A la Societa Maris también romana. Vamos a tener como esta idea tan antigua, ¿no? De contratos societarios primitivos, pero bueno, así sucedía. Y me parece que Diego de Velázquez, aprovechando esas capitulaciones, pues dijo, pues ahora es cuando, ¿no? Vamos a mandar todas las expediciones posibles, capaz que le pego al grande, le pego al gordo y nos hacemos ricos todos. Pero sus capitanes no eran muy diestros, ¿verdad? 19 días en el Golfo de México, no sé qué estaban haciendo. En fin, eh, Córdoba es revelado, es relevado por el marinero Juan de Grijalva. Eh, Francisco Hernández de Córdoba peleó mucho con Diego de Velázquez la legitimidad y aportación y valor nutricional, por no llamarlo de otra forma, de sus expediciones, pero bueno, cuando él muere, el relevo fue Juan de Grijalva, también autorizado por Diego de Velázquez. Él, con la expedición y los mapas extraños, confusos de su antecesor, decide continuar con el descubrimiento y se lanza a Yucatán. Las mismas instrucciones, perfecciona los mapas, funda una pequeña ciudad, intercambia con los indígenas, trata de, no sé, captar oro o de robarlo o a través de negociaciones obtenerlo, pero bueno, va con indicaciones fuertes para que el negocio funcione. Juan de Grijalva parte de Santiago de Cuba, que por cierto es el lado opuesto de la isla. La Habana es mucho más cercana al Golfo. Santiago de Cuba está en el sentido opuesto, pero parte en 1518, en enero. Ya no va con eh, la misma cantidad de hombres que tuvo Francisco Hernández de Córdoba, va con muchos más. De hecho, ya no son 3 barcos, ya son 4. Ya hablamos de 240 hombres, ya tiene personas mucho más adiestradas, entre ellos los sobrevivientes de la tripulación anterior, particularmente Alamitos, Pedro de Alvarado, que es por primera vez el registro de lo que vamos a ver, no fue en la embarcación anterior, pero sí tenemos a Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y sujetos que van a acompañar a Cortés, por ejemplo, Pedro de Alvarado ya tiene aquí su primera experiencia en tierras del actual México, no era un adaptado, él ya había venido a lo que hoy es México antes, cuando llega con Hernán Cortés, pues Hernán Cortés le va a aprender a Pedro de Alvarado pues parte de estas recomendaciones o bien parte de esta historia, de esta narrativa que pues a Hernán Cortés le sirvió mucho para animarse a adentrarse al territorio, ¿no? Eh, Fernández del Castillo, que no lo vamos a perder de vista desde el viaje anterior y lo vamos a mantener en radar durante el proceso de conquista con Hernán Cortés y durante el proceso de conquista de Centroamérica. De hecho, Bernal Díaz del Castillo se vuelve de los sujetos, personajes ilustres que van a vivir particularmente en Guatemala. Vamos a ver que Bernal Díaz del Castillo muere en la antigua Guatemala y sus restos descansan en el casco de la catedral, de la Primo Catedral, porque desafortunadamente la antigua Guatemala fue capital de ese territorio, de ese gran país, de esa noble capitanía. Fue un tiempo una ciudad muy importante, pero los terremotos la acabaron, tiraron la catedral, pero ahí quedaron los restos del señor Bernal Díaz del Castillo. Bueno, Juan de Grijalva, que tenía mucho más experiencia, llegó a Cozumel, Tulum, Cabo Catoche. No, nuevamente digo, parece que está haciendo un viaje de estos de agencia, ¿no? Parece que está trabajando con Price Travel o con alguna otra compañía, está haciendo un recorrido ahí por todo el Caribe, y además le falta ir a Xel-Há, una cosa así, pero pues va a Tulum, Cabo Catoche, Campeche, Champotón, la costa de Veracruz, terminó en San Juan de Ulúa. La verdad es que fue muy interesante su viaje. Él logró intercambiar mercancías por oro, así que la primera
mentira que vamos a tratar de derribar, quizá con esta versión que sugieren ya algunos historiadores, algunos tratadistas, de los cuales podré extender información a la menor provocación, al menor cuestionamiento de ti que me estás viendo. Eh, esta idea de que los españoles, los europeos encontraron oro hasta que llegó Hernán Cortés es una mentira. El oro ya estaba presente en este intercambio comercial, sobre todo en el viaje de Juan de Grijalva. Y bueno, el 21 de septiembre del mismo año Grijalva regresa a Cuba, pero pues recordemos cuáles eran los propósitos, ¿no? Fúndate una ciudad, una aldea, algo, un punto, un puerto seguro para que podamos desembarcar y seguir haciendo expediciones, no solamente la parte del oro. Mejora la cartografía y Juan de Grijalva no termina de cumplir, no termina de llenarle el ojo a Diego de Velázquez. Esta indecisión de fundar algún tipo de colonia, algún tipo de puerto, le vuelve pues si no abominable, por lo menos sí digno del repudio del gobernador, del otrora gobernador de Cuba. Así que Diego de Velázquez reemplaza al magnífico trabajo de Juan de Grijalva con el proyecto de travesía de Hernán Cortés. Hay que hablar de Hernán Cortés y antes de ver esta pequeña diapositiva, hablemos de Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, que por cierto es pariente, pues si no lejano, pues sí mediano, a mediano alcance, del conquistador Pizarro, el que llega a Cuba y secuestra a Atahualpa, perdón, a Cuba, a Perú, secuestra a Atahualpa, el Inca, ¿no? De los de estos pueblos que pues habitaron en toda la zona de Cusco, en los grandes valles. Hay que saber que eh, Inca o los incas pues eran los gobernantes eh, de todas las tribus que habitaron el actual país de Perú. Y bueno, Pizarro, a diferencia de Hernán Cortés, Pizarro era mucho más sanguinario, fue un sujeto eh, eh, pues traidor a su propia palabra, ¿no? Se encargó de desfigurar eh, pues prácticamente toda la imagen, todas la seriedad de la campaña de conquista y era un hombre muy ambicioso. Hernán Cortés era un tipo ambicioso también, era un tipo que buscaba fama, prestigio, que buscaba hacer historia, pero era un tipo que al menos había ido a la escuela. Dicen las malas lenguas, hay un muy buen libro que después en la caja de comentarios perfectamente puedo recomendarles, una de las mejores obras biográficas de Hernán Cortés que justamente mencionan su paso por la Universidad de Salamanca. Es un hombre que estudió Derecho, pero que aparentemente un problema de faldas con el rector de la universidad le hace huir de la casa de estudios y sumarse a una campaña Nuevo Continente. Realmente pasar por la casa de contratación de Sevilla o por o por las aduanas de Sevilla o de cualquier otro puerto para buscar venir a América era complicado. También hay una creencia absurda de que América solo venía lo peor desde España. Lo cierto es que no. Gente muy ilustre quiso venir hasta estas tierras, pero ya sea su incapacidad física o su incapacidad económica o incluso su incapacidad técnica les hacían nefastos para sumarse a una expedición tan ambiciosa. Ustedes seguramente conocerán a alguien que le llamaban el Manco de Lepanto. Y si no lo saben, apúntenlo. El Manco de Lepanto es un escritor maravilloso que estuvo en la batalla de Lepanto, en una batalla magnífica que se da en el Mediterráneo, según tengo entendido. Estuvo en una de las principales embarcaciones de la flota española, detrás de la Virgen de los Remedios, que siempre encabezaba la Virgen de los Remedios, era la vanguardia de fe, la vanguardia cristiana, de todo, pero este Manco de Lepanto le dicen así porque pierde un brazo, y no me refiero a ningún otro escritor ni a ningún otro marinero que a Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote de la Mancha. Él eh, intentó venir a América, estaba extasiado con las leyendas, historias que se contaban de las nuevas tierras o de las Indias occidentales, y dicen las malas lenguas, que quizá buscaba inspiración para una obra tan desafiante y generosa
como lo fue el Quijote de la Mancha. Pero bueno, la verdad es que nunca lo sabremos. Sí sabemos, por ejemplo, que eh, Gabriel García Márquez, quien recibió el Premio Nobel de Literatura y que apenas cumplió años de haberse enterado, digo, ya está muerto, pero cumplió años, un aniversario más de cuando se enteró que había ganado el Premio Nobel, pues fue por una obra llamada Cien años de soledad, que escribió, por cierto, en tierras mexicanas. Pero como sea, era muy complicado que vinieran personas al nuevo continente o gente nueva a las Indias Occidentales. Y mientras la gente discapacitada, como el Manco de Lepanto, no pudieron venir, sí, sí vino Hernán Cortés, quien era joven, quien hace este viaje a los pocos momentos, a los primeros instantes en que Carlos I se hace emperador de medio planeta, empezando por España con el cargo de Carlos I. No era hijo de gente noble, Hernán Cortés, no era hijo de gente necesariamente aristocrática o aristócrata más bien, sino era gente de hidalgos, es decir, gente, buenas familias, gente de una clase de comerciantes, gente que había o bien sumadose al ejército, que había estudiado. Hidalgo es aquel que defiende de manera leal la patria. Entonces, la familia de Hernán Cortés era una familia de hidalgos, gente bien, ¿no? Esa expresión tan falaz, tan clasista de gente bien y gente mala, pues la vamos a notar desde ese entonces. Bueno, Hernán Cortés llega a estas tierras, llega a Cuba a trabajar en las plantaciones, llega a trabajar en las encomiendas y poco a poco se fue ganando la admiración y el respeto, sobre todo del alcalde de Cuba, del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, que después de los viajes de Córdoba y Grijalva le deposita su confianza. Hernán Cortés abusa de la misma y, y, y bueno, sin su permiso, Cortés salió de Cuba un 18 de febrero de 1519, no con 3 barcos ni con 4, salió con 11 barcos, ya no con 240 marineros, sino con 518 soldados, 110 marineros, 16 jinetes, 32 ballesteros, 3 escopeteros y capitanes. O sea, y evidentemente pues se llevó a Bernal Díaz del Castillo, Pedro de Alvarado, ¿no? Que ya tenían mucha experiencia en recorridos previos, pues, evidentemente se los llevó y la experiencia fue redonda. Eh, en fin, esta expedición que fue sin permiso de Diego de Velázquez, y hay que subrayar, Hernán Cortés viaja sin la autorización de Diego de Velázquez y por ello mismo Diego de Velázquez le va a dar persecución enviando tiempo después a Pánfilo de Narváez para cazar a Hernán Cortés y a su flota. Va a ser esos años más tarde, antes de la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521, va a ser contraatacado el propio Pánfilo de Narváez y se va a sumar su tropa, se van a sumar sus soldados a las filas y huestes del gran ejército mestizo, multiétnico que ya encabezaba Hernán Cortés. Les recomiendo mucho la biografía de Hernán Cortés, les recomiendo mucho eh, algunos documentos que les voy a ir compartiendo, pero bueno, y por tema de derechos de autor no quisiera abusar de este video, se los pretendo compartir en caja de comentarios o por algún otro medio. Nos seguimos viendo para la siguiente sesión.